preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Casi siempre, cuando empiezo a predicar, hago preguntas, pero no preguntas para que sean respondidas, sino para que reflexionen sobre lo que estamos predicando. Y le pregunto a la iglesia el día de hoy: ¿el amor del mundo es igual al amor de Cristo? ¿O al amor que debe haber dentro de la iglesia? ¿Puede el hombre de Dios esperar amor de parte del mundo? El mundo habló de nuestro Señor Jesucristo. El mundo humilló a nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo no amó a nuestro Señor Jesucristo. Por eso pregunto: ¿puede el hombre de Dios esperar amor de este mundo? Si Cristo viniera el día de hoy, amados hermanos, ¿usted puede decir que está seguro que se irá con Él? ¿No iremos con nuestro Señor Jesucristo el día de hoy? Si se aparece en 5 minutos en este lugar, ¿nos vamos todos? ¿Se va toda la iglesia? La Biblia dice: dejad que el trigo y la cizaña crezcan juntos, y al final el segador tomará la cizaña en manojos para que sea quemada, y el trigo será para salvación. La pregunta final para la iglesia: ¿qué me considero yo? ¿Trigo o cizaña? ¿Qué hay en mi corazón? ¿En cuál de las dos posiciones puedo yo estar establecido? ¿Como trigo o como cizaña? Gloria a Dios. Posiblemente el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo entre los años 66 y 67 después de Cristo, estando encarcelado por segunda vez, acusado de traición, herejía y sacrilegio, solamente por predicar la palabra de Dios, solamente por predicar acerca de Jesús, solamente por predicar el plan de salvación. Gracias a Dios, en Panamá, donde vivimos cada uno de nosotros, podemos predicar libremente la palabra de Dios. Sí. Nada más es cuestión de tomar un micrófono, un par de altavoces, y podemos predicar donde quisiéramos predicar, y no vamos a ser acusados y no vamos a ser encarcelados, pero eso solamente es por el momento. Llegará el momento que eso va a terminar. Y la pregunta es: cuando eso termine, ¿estaré lleno de la palabra de Dios? ¿Cuál será mi posición en ese momento? ¿Habré aprendido lo suficiente? ¿Tendré el conocimiento de la palabra para continuar, aún así no tenga una Biblia en mi mano? El apóstol Pablo escribe esta carta faltando poco tiempo para su muerte, a quien él consideraba su hijo en la fe y amigo fiel. Y pienso yo que de esto se trata el verdadero amor. A pesar de lo difícil que pueda estar pasando, a pesar de las situaciones, no dejo de preocuparme por las demás personas. No dejo de preocuparme por la salvación de ellos. Dice que el apóstol Pablo no perdía la oportunidad de predicar la palabra de Dios, aún encarcelado, aún torturado, aún pasando por muchas persecuciones, continuaba predicando la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo para prevenirlo de las dificultades por las que iba a pasar, para alentarlo,
a seguir creyendo en la palabra de Dios, para sostenerse firme en su fe y sobre todo para defender la doctrina aprendida a través de las Santas Escrituras. El versículo 1 nos dice de esta manera: también debes saber esto, que en los días postreros vendrán tiempos peligrosos. Dos situaciones se presentan aquí: días postreros. En el Antiguo Testamento se hablaba de los días postreros como el día del Señor, el día que el Señor vendría a llevarse a su pueblo. Pero muchos teólogos han deducido que el día del Señor empezó a partir de la venida de Cristo. Podemos ver en Mateo 4:7, donde el Señor Jesucristo dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tiene lógica, porque si esta carta no hubiera sido para los tiempos postreros, en donde ya estaba involucrado Timoteo, no se la hubiera dirigido personalmente a él. Fue dirigida porque él estaba viviendo en los tiempos postreros: venida de Cristo, muerte y resurrección. Esperamos el Señor venga por un pueblo con vestiduras blancas, sin manchas, alejado del pecado. Pero también cuando hablamos de tiempos peligrosos, no estamos hablando de los eventos, no estamos hablando de los desastres naturales, no estamos hablando de los huracanes, de las inundaciones, de los terremotos. El apóstol Pablo le pide a Timoteo que se cuide de la maldad de los hombres, de los falsos maestros, del carácter de este tipo de personas. Y se lo manifiesta de la siguiente manera: porque habrán hombres amadores de sí mismos. El problema no es que haya malos hombres, siempre lo ha habido. El problema es que esos malos hombres estén dentro de la iglesia. Porque serán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites del mundo más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Estarán en nuestros púlpitos hablando la palabra de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos hombres, dice el apóstol Pablo, evítalos. Evítalos, dice el apóstol Pablo, pero lo evitamos para juzgarlos. ¿Podemos nosotros juzgar a esos hombres? Nosotros vivimos en un mundo caído por el pecado y todos estamos involucrados. Nuestra función al reconocer esta clase de personas es orar por ellos. Orar para que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos y para que Dios nos dé la sabiduría para poder reconocer a este tipo de personas. Vivimos en un mundo, hermanos, donde el carácter moral de los hombres está totalmente destruido. Vivimos en un mundo pecaminoso. Y cuando pensamos que hemos visto lo peor, sale algo absolutamente nuevo. ¿Por qué tengo que evitar este tipo de personas? Porque no aman a Dios. La palabra dice: porque son amadores de sí mismos. Son ávaros, amadores del dinero. Dicen que aborrecen lo bueno,
y son amadores de los deleites más que de Dios. Y esos son hombres que en muchas ocasiones tenemos en nuestros púlpitos predicando la palabra de Dios. ¿Cómo debería funcionar la iglesia de Dios? ¿Cómo deberían ser los hombres de Dios realmente? ¿A qué estamos llamados? Hay una palabra clave entre Dios y los hombres, entre nuestro Señor Jesucristo y los hombres, y la palabra es amor. El amor es lo que debe prevalecer dentro de la iglesia, y no solamente para la iglesia, sino de la iglesia para el mundo. Amén. Si me pueden acompañar a Filipenses capítulo 2, versículo 3. La palabra nos dice de la siguiente manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Todos dentro de la iglesia tienen un llamado especial. Amén. No todos vamos a predicar, no todos vamos a estar en las alabanzas, pero Dios tiene un llamado especial para cada uno de ustedes. Todos estamos llamados a servir de alguna manera. Amén. No podemos venir a la iglesia con la intención de mantenernos sentados por 15 o 20 años. Amén. Debe haber un deseo de parte nuestra de querer, de empezar a trabajar dentro de la obra del Señor. Dice que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por los demás, por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no se estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esta condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Esta pregunta la he hecho varias veces cuando predico. Hermanos, ¿alguno de ustedes hubiera muerto por mí en la cruz? Si mi salvación hubiera dependido de ustedes, ¿ustedes hubieran tomado la decisión de ir a la cruz por mí? Al maltrato, la humillación, el sufrimiento, a una muerte tan aterradora como esa, ¿alguien lo hubiera hecho por mí? Y pienso yo, siendo honesto, que yo tampoco lo hubiera hecho por ustedes. Pero por amor a la humanidad, Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Dicen los expertos que no fueron los clavos los que sostenieron a Jesús en la cruz, sino el amor a la humanidad. Amén, amén. Amén. Estos hombres verdaderamente no aman a Dios. Aborrecen lo bueno y son amadores de los deleites del mundo. Este tipo de amor los lleva a ellos entonces a ser vanagloriosos, soberbios, blasfemos, porque no aman la obra de Dios. No te aman a ti, no me aman a mí. ¿Sí? Dice la palabra que son desobedientes a sus propios padres. ¿Usted piensa que alguien que es desobediente a sus padres puede obedecerlo a usted? ¿Puede amarlo a usted? Dice que no tienen afecto natural.
El afecto natural es el amor que usted tiene por su familia, por sus seres cercanos. No aman a los suyos propios. ¿Piensa usted que lo puede amar a ustedes? ¿Puede amar a la iglesia? ¿Puede amar la obra de Dios? Pero son los que se montan en un púlpito con apariencia de piedad, a decirte que te amo, a decirte que glorifica a Dios, pero negarán la eficacia de ellos. Pero ellos mismos no viven esa vida que te piden que tú vivas. No dan testimonio de lo que vienen a hablar en estos púlpitos. ¿Puede la iglesia irse detrás de esa persona? Por no conocer la palabra de Dios, vamos detrás de esa persona como ovejas que van para el matadero. Por no tener tiempo para la lectura, por no tener tiempo para la oración, por no tener tiempo en ayuno. Somos manipulados por cualquier tipo de persona, por cualquier doctrina errónea, porque no somos capaces de defender en lo que hemos aprendido y en lo que hemos creído, basado en las Santas Escrituras. Dice que estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas, escuchen la palabra, cargadas de pecados. El término es mujercillas cargadas de pecados. Ahí no dice mujeres sensatas. Dice mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por su diversa concupiscencia. Arrastradas por sus deseos carnales. Hermanos varones, yo no creo en este asunto, y está fuera de la ética pastoral, de que yo como hombre voy a evangelizar a la hermana que está sola en su casa. Amada hermana mujer, yo no creo en la dama que dice que va a evangelizar a un hombre que vive solo en su casa. La ética pastoral me dice a mí que si yo voy a evangelizar a una hermana, yo tengo que ir acompañado de otras hermanas. Y viceversa cuando se trata de las mujeres. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído por el pecado. Y no importa cuánto tiempo yo tenga en el Evangelio, todavía soy carne. Amén. Y mi cuerpo puede responder a la carne si no estoy parado firmemente en la roca. Así es. Entonces tengamos mucho cuidado con este tipo de actitudes. Parecen piadosas, parecen buenas, pero muchas veces no lo son. No hagas nada que parezca bueno y realmente sea malo. Dice que este tipo de hombres están siempre aprendiendo, pero nunca van a llegar al conocimiento de la verdad. Pueden saberse la Biblia de Génesis y Apocalipsis, teóricamente, pero nunca van a conocer a Dios. Nunca van a llegar al conocimiento de la verdad. Nunca van a tener llenura del Espíritu Santo. ¿Y por qué oramos por esa persona? Para que Dios tenga misericordia de ellos, para que Dios permita un cambio en su vida, para que Dios haga una transformación en ellos, así como tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Dios es grande en misericordia y se place en ella y puede tener misericordia de ellos también. Pero vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos donde están engañando a la iglesia. Vivimos en tiempos donde la iglesia le dice amén a todo. Vivimos en tiempos donde la iglesia le gusta el espectáculo y el show. Vivimos en tiempos donde la iglesia ha dejado de respetar el altar de Dios.
La gente perdió la perspectiva de lo que significa el lugar santísimo. No todos tienen que servirle a Dios en un púlpito. Amén. Y lo más importante, si usted no se siente bien con el Señor, si usted sabe que está mal con Dios, evite estar en este lugar. Amén. Por amor a los hermanos, por amor a Dios y por amor a la obra. Amén, amén. Gloria a Dios. El mayor temor de un predicador debería ser pararse en este lugar sin estar bien delante de la presencia de Dios. El mayor temor de un predicador debería ser el no hacer lo que exactamente el Señor te pide y llevar al pueblo de Dios directamente al Padre. Pero hay hombres en la actualidad y mujeres que le han perdido totalmente el temor a Dios. Aleluya. Viven su vida de acuerdo a sus emociones y a sus pensamientos. Y arrastran a toda la iglesia bajo esa forma de pensar, bajo esa falsa doctrina. Y muchos aquí ya saben de lo que estamos hablando. Muchos aquí saben lo que están viviendo las iglesias. Y esto va un poquito más lejos. Hablamos de ser arrastradas por estas mujeres cargadas de pecados. ¿Qué tipo de pecado estamos permitiendo dentro de la iglesia? Inmoralidades. El espíritu de saber dentro de la iglesia. El espíritu de seducción. Ahí fue donde Satanás siempre atacó al pueblo de Israel. Ya los israelitas no querían mujeres hebreas, querían mujeres de otros pueblos, mujeres que estaban prohibidas para ellos. Pero esa fue la forma como Satanás hizo que el pueblo de Israel cayera en muchos momentos. Porque vamos en contra de la voluntad de Dios. Hombres y mujeres totalmente seducidos por el espíritu de saber. Y póngase a pensar un poquito más lejos. Tenemos escuelas dominicales. Aquí hay niños y niñas. ¿En manos de quién estamos poniendo a nuestros hijos? Dios libre al templo de los redimidos. Dios no guarde de una situación como esa. Dios nos dé el entendimiento y la capacidad de poder ver eso antes de. Y sobre todo nos dé la fortaleza para defender al pueblo de Dios. Para defender a nuestros niños. Para estar pendientes de todo ese tipo de situaciones que ya se están manifestando dentro de la iglesia. Los tiempos peligrosos no solamente son los desastres naturales. Los tiempos peligrosos hablan de la maldad de la gente, de la maldad dentro de la iglesia. Dice que estos hombres siempre están aprendiendo, pero nunca van a llegar al conocimiento de la verdad, de la manera que James y Cambres resistieron a Moisés. Estos fueron los hechiceros, los magos, que utilizó el faraón cuando Dios mandó a Moisés a liberar al pueblo de Israel. Se rehusaron, pusieron oposiciones. Son iguales a ese tipo de personas. Tenemos personas dentro de la iglesia con falsas doctrinas, trayendo hechicería, brujería dentro de la iglesia. Un ejemplo, pare de sufrir. Que la botellita de agua, que el palito del árbol de no sé qué. Y lo triste, hermano,
No es que eso esté sucediendo. Lo triste es que nosotros nos prestemos para eso. Es lo más triste. Predicadores que llegan a este lugar y dicen que tienen manifestación del Espíritu Santo y que sanan a las personas y que sacan un saco y te lo ponen encima y hacen todo tipo de espectáculos. La iglesia no necesita eso. La iglesia no necesita show. Amén, amén. La iglesia necesita llenura del Espíritu Santo. Yes. Pero nosotros, lamentablemente, parece que nos gusta ese tipo de cosas. Dice la palabra que Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo que su sombra sanaba a los enfermos. No había expectativa. Había un respeto por las cosas de Dios. Había un respeto por el altar del Señor. Había un respeto por la vida cristiana. Al punto que muchos llegaron a morir por seguir a Cristo. Y sería una buena pregunta para la iglesia. ¿Yo estoy dispuesto a morir por seguir a Cristo? Dice que todo hombre morirá más adelante porque su insensatez será manifestada a todos. No hay nada que esté en la oscuridad o en lo oculto No que salga no la salga luz. a la luz. Aleluya. Usted puede engañar al hombre, pero no puede engañar a Dios. Así es. Pero le dice a Timoteo, pero tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevinieron en Antioquía. ¿Qué le pasó en Antioquía? Fue expulsado por predicar la palabra de Dios. Como me sucedieron en Iconio, fue apedreado. Igualmente en Listra, por predicar la palabra de Dios. Nosotros estamos dispuestos a eso. Tenemos toda la facilidad del mundo para predicar la palabra de Dios. Usted puede ir en un bus y el Señor pone en su corazón predicar, usted se para y predica. Nadie lo va a evitar y nadie se va a oponer. Usted puede tener su barriada, usted puede repartir un tratado, usted puede abrir la Biblia donde usted quiera y nadie se va a oponer. Pero lo estamos haciendo. ¿Realmente lo estamos haciendo? Realmente estamos usaron a él de Antioquía. Este fue el mismo hombre que dijo que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. El término somos más que vencedores está mal utilizado por la iglesia. La iglesia piensa que al decir soy más que vencedor, voy a evitar problemas, voy a evitar situaciones y que tengo que salir bien librado de todas. No, señor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús porque hemos vencido el pecado y la muerte. Amén. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Mientras vivo, vivo para Cristo. Y cuando muero, yo sé para dónde voy. Eso significa que soy más que vencedor en Cristo Jesús. No tengo pérdida en ninguno de los dos puntos. Si estoy vivo, vivo para Él. Y si muero, muero para Él. Amén, amén. Y también, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nosotros no somos perseguidos a este tipo de niveles, pero seamos honestos. Hay mucha gente que nos quiere a nosotros por predicar la palabra. ¿Quiénes empiezan a amar a nosotros? Aquellos que reciben a Cristo en su corazón. Pero la gente no quiere saber de culto. La gente no quiere saber de campaña. La gente no quiere saber de predicación de la palabra. Y tocando un poquito ese tema, yo me acuerdo cuando yo era niño, estoy hablando de 12, 13 años, cuando las iglesias evangélicas, parece que yo era católico, montaban sus campañas en el parque central. Eso se llenaba. Había mucha gente en esos lugares. Y había milagros en esos lugares. ¿Qué ha pasado? Yo fui converso a los 40 años, pero yo vi muchas cosas siendo un niño. Y hoy en día, cuando hablamos de estos temas, yo me pregunto, ¿qué ha pasado? La gente no tiene interés por la palabra de Dios.
Los hombres de Dios verdaderamente están llenos del Espíritu Santo al sol de hoy. ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor? ¿En qué momento perdimos la dirección, el norte, la perspectiva? ¿En qué momento dejamos de dar evidencia del Espíritu Santo? ¿En qué momento empezó a interesarme más las luces y el humo, los televisores de 50, 60 pulgadas, que predicar la palabra de Dios? Hay una palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento y en parte del Nuevo Testamento: hablar voz en cuello. ¿Qué significa? Hablar en voz alta. Predica para que la gente escuche. ¿Por qué se tomaba ese término en aquella época? Porque no había micrófono, no había bocinas. Tú tenías que usar tu voz en tu máxima expresión para que las personas pudieran escuchar. ¿Qué pasó con los predicadores de campaña? ¿Qué pasó con las campañas? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las personas que abarrotaban ese lugar? Porque ahora se montan, no es que se han dejado de montar las campañas, ¡ay! Pero ya no se llenan. Y es más, a veces usted va a una campaña y están los mismos miembros de la iglesia. ¿Qué ha sucedido? Este estará haciendo bien su trabajo. Dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Alguien se acuerda de Jacob? Engañó a su padre para tomar la primogenitura de Saúl y la bendición de él. Más adelante su tío Labán lo engañó a él. Lo hizo trabajar 7 años por Raquel y le dio a Lea. Después lo hizo trabajar 7 años más por Raquel. Trabajó 14 años por la mujer que quería. Aparte de que no fue justo con su salario, fue engañado por muchos años. Entonces lo que tú siembras es lo que vas a recibir. Amén. No siembres mango esperando que te va a dar amor. Eso no va a pasar. Usted siembra amor, téngalo por seguro que va a recibir. Pero le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez, Timoteo ya sabía la palabra desde la niñez, ha sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden ser sabios para la salvación y para la fe que hay en Cristo Jesús. Timoteo era el padre de origen griego. Su madre y su abuela eran judías cristianas, que se encargaron de enseñarle la sana doctrina, la escritura desde la niñez. Se acogió al apóstol Pablo, lo vio como un guía, como un líder, como una persona que lo pudo levantar espiritualmente. ¿Saben, hermanos? La iglesia está padeciendo por muchos problemas, por muchas situaciones. Estábamos hablando hasta de espíritu de sensualidad, espíritu de saber, todo ese tipo de cosas suceden dentro de la iglesia. Aparte de muchas otras cosas que están sucediendo. Templo de los redimidos. Dios me manda a decir a ustedes el día de hoy. Yo no utilizo el término Dios me dijo. Dios me manda a decirle a ustedes a través de la Escritura. Aquí tenemos guías espirituales. Aquí tenemos consejería espiritual. Problemas que usted tenga y usted no comprenda, bueno, primeramente lo ponemos en manos de Dios, pero necesitamos un guía espiritual. Necesitamos una persona que nos escuche. Tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas en mi hogar, tengo problemas con mi familia. Llevo tiempo orando, no veo resultados, sigo orando, pero necesito ayuda espiritual. ¿O es tan difícil comprenderlo? ¿Es difícil aceptarlo?
Es difícil aceptar que a veces necesitamos la mano de un hermano. El verdadero amor a Cristo te hace querer ayudar a otros. Tú te olvidas de tus propios problemas, de los tuyos, de tus cargas, para ayudar a otros con las cargas de ellos. Padecemos sufrimiento, lo dice la palabra, acabo de leerlo. Padecemos sufrimiento, ¿por qué sufrimos? Para aprender a ver el sufrimiento de las demás personas. Usted no puede hablar de lo que usted no conoce. Usted no conoce el sufrimiento, usted no puede hablar del sufrimiento. Usted tiene que vivirlo. Usted tiene que experimentarlo para poder comprender lo que otra persona está viviendo. Entonces, hermanos, por el amor de Dios, si usted está pasando por una situación que usted no comprende, que usted está orando, pero usted no ve resultados, busque ayuda espiritual. Busque un hombre de Dios que lo guíe. Y en esta iglesia existen estos hombres de Dios. Después de todo esto nos manda a decir que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente, no a medias, no por poquito, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Pero a través de qué? A través de la palabra de Dios, a través de la escritura, a través de mi relación con el Señor. ¿Cómo puedo estar preparado para una buena obra si no tengo comunión con Dios? ¿Cómo puedo estar preparado para la obra del Señor si no tengo llenura del Espíritu Santo? No somos nosotros. Nosotros somos el vaso de honra, somos el instrumento. Es Dios el que hace el trabajo. Y nosotros vivimos agradecidos con el Señor de que podamos ser utilizados por Él. Iglesia del Señor. El mensaje del día de hoy debe llegar a nosotros. Ya basta de jugar al soy cristiano. Estamos en tiempos peligrosos. Ya basta de venir a la iglesia a sentarte por 10 años sin hacer nada para la obra. Tú fuiste escogido por un motivo. Tú tienes un don. El Señor quiere utilizarte, pero tú eres el que insiste en mantenerte sentado. Tú eres el que insiste en no decirle al Señor para qué me quieres utilizar. Y me voy un poquito más lejos. En una conversación que tuve hace poco, se me preguntó si yo iba a ser pastor. Conozco muchos pastores. Pero también conozco que eso es un llamado personal del Señor a hacer. Yo no soy pastor porque yo quiero ser pastor. Yo soy pastor porque el Señor puso esa responsabilidad en mí. Una iglesia tiene un solo pastor. Tú, Señor. Pero nosotros debemos estar agradecidos. Templo lo redimido, escuchen. Nosotros tenemos 3 pastores en este iglesia. ¿Y por qué digo que son pastores? Porque ellos fueron llamados a ser pastores. Son personas que el Señor les entregó esa responsabilidad. El señor José Montenegro no fue llamado a ser pastor. El señor José Montenegro Dios lo utiliza de otra manera. Y yo me siento honrado. No necesito un cargo.
Yo no necesito un carnet de ningún concilio. Yo no necesito el paraguas de ningún concilio. Mi único paraguas es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes. Pregúntenle al Señor, ¿a qué tú llamas? Y díganle al Señor, utilízame, Padre. Él aquí. Estoy dispuesto a servirte. Y que el Señor Montenegro le diga a usted que es fácil. No, no es fácil. No es fácil. Pero Dios te ha dicho a ti y a mí, yo estaré por delante de ustedes como un poderoso gigante. Yo seré puro alrededor de ustedes. Yo le daré las palabras que ustedes tienen que utilizar a través del Espíritu Santo. Porque te dan necesidad. Mujeres mayores de la iglesia. No, ya yo tengo 50, 60 años. La Biblia dice que estas mujeres son llamadas a ayudar a la más joven, a corregirla en el camino, a enseñar el comportamiento de los damas dentro de la iglesia. Eso tiene una función dentro de la iglesia. Nadie, sin importar la edad, puede tener una excusa para no servir al Señor. La pregunta es, ¿cuánto yo deseo servir a Dios? ¿Cuánto lo deseamos? Amén. ¿Cuánto cantamos gloria a Dios? Gloria a Dios. Quiero servirle al Señor. Amén, amén. Quiero que el Señor me levante para el servicio. Si nuestro Señor Jesucristo tomó 12 apóstoles y muchos discípulos, ¿sí? Y les dijo, vayan por el mundo a predicar el Evangelio y enséñenle todo lo que yo le he enseñado. Entonces, ¿tenemos trabajo que hacer o no lo tenemos? Hay mucho trabajo. Las líneas son muchas, pero los obreros son pocos. Amén. El Señor está haciendo el llamado. El Señor ha hablado en nuestros corazones. El Señor está esperando que su iglesia reaccione. El Señor está esperando que usted salga de su zona de confort. Cuando se toca este tipo de temas, yo me veo reflejado en mis primeros años. Cuando yo llegué a esta iglesia, llegué a una situación de muchos problemas, de muchas situaciones que no comprendía. Estaba pasando por una situación de la cual ya yo había perdido el control. Estamos hablando de finanzas y de enfermedades. Llega a este lugar. Empiezo a ser instruido por una persona. Me acuerdo que los primeros años, podría decirte que fueron los 2 primeros años, yo me sentaba en la parte de atrás. Eso era asunto de que no quería que nadie me viera. No quería que nadie me dijera tiene participación en el culto. Cuando las cosas empiezan a cambiar en tu vida, que tú empiezas a sentir que el Señor, en medio de los problemas, ves que los problemas se han ido, en medio de los problemas el Señor empieza a darte una paz, ¿sí? Y empieza a hacerte ver las cosas de manera diferente. Ya tú sales de la última silla y te sientas en la mitad. Estoy más interesado en escuchar. Llega un momento que la gracia del Señor te acoge tanto que ya tú no quieres estar en la mitad, tú te sientas aquí al frente. Para que el hermano que le toca dirigir, para el hermano que le toca hacer la coordinación del culto, te diga, José, tú tienes lectura de la palabra. José, tú tienes que recoger la ofrenda. José, tú tienes la oración de apertura.
Empiezas a sentir que tienes que hacer algo, tienes que servir. Porque el Señor te llamó a eso. Lo mismo que hicieron por mí cuando yo llegué aquí, que estaba destruido emocionalmente. Tengo que hacerlo yo por las demás personas. Amén. Por eso les digo a ustedes que nadie que no haya pasado por sufrimientos puede entender el sufrimiento de las demás personas. Y es necesario que Dios nos haga pasar por todas esas cosas que estamos pasando para que podamos tener conocimiento pleno de lo que vamos a hacer. Para que podamos saber y entender a qué Dios nos llamó. Pero tiene que haber una verdadera disposición del corazón del hombre. Quiero servirle al Señor. Pongámonos de nuevo.